Hay diamantes en medio del escombro. Hay que tocar el barro para sacar el diamante. De pronto usted pueda ver en una persona todo lo malo, todo el peor escenario, todas sus actitudes, todo el barro del mundo. Pero eso es lo que mandó a hacer Jesús a usted y a mí. Somos vasos de barro. Y allá afuera hay muchos vasos de barro. Aquí adentro hay muchos vasos de barro. Y es importante reconocer eso. Gracias, segundo, por ese testimonio. Gracias por esa oportunidad que nos permites de conocer un poco más de ti. Ante las puertas del reino de Dios. Ese es el mensaje que tenía en mi corazón, ante las puertas del reino de Dios. Y quiero compartir con ustedes cómo se desarrolla en un momento de intimidad en el que estoy recostado a la pared. Llego a mi lugar de intimidad y me coloco y me siento con la pared a mi espalda y empiezo a abrir mi corazón para que sea el Espíritu Santo quien me guíe en ese tiempo de intimidad, en ese tiempo de oración, en ese tiempo de búsqueda. Y en ese momento de oración siento que esa pared se transforma en una enorme puerta de oro. Y reconocí en ese momento que estaba ante las puertas del reino de Dios. Estaba sentado orando y esa pared se transformó en una puerta gigantesca de oro. Sentir que estaba allí sentía un alivio en mi corazón, pero a la vez que estaba en mi punto de inicio de lo nuevo de Dios para mí. Es como empezar de nuevo. Muchas veces, cuando siento de que, por decirlo así, siento un estancamiento o no avanzo, esto no es para que lo tomen ustedes, es algo de mí para ustedes. Abro mi corazón a Dios y le rindo todo lo que soy. Le rindo todo lo que tengo. Le rindo todo lo que Él me ha dado. Se lo entrego todo allí. Si hoy tengo un título, no me importa el título. Natural, espiritual, el que sea. Se lo entrego allí para que Él me entregue un corazón nuevo. No importa el título académico, no importa la posición ministerial que tenga. Todo lo rindo a los pies de Jesús. Si Él me ha entregado algo, inclusive allí, llámese sabiduría, llámese gracia, llámese dones, llámese talentos, lo rindo nuevamente. Porque sé que me lo va a dar de una manera nueva. Sé que me va a dar un corazón limpio. Sé que va a renovar mis fuerzas. Y eso es lo que por lo general hago. Y eso me llevó a ese momento. Y sentía un alivio. Pero a la vez sentía que estaba en un inicio nuevo. Comenzar de cero. Sentado allí sin oír y ver nada a mi alrededor. Sabía que tenía las puertas del reino de los cielos a mi espalda, pero no oía nada, no veía nada. Y mientras seguía orando, le decía al Espíritu Santo de Dios: Espíritu Santo de Dios, tú eres mi guía. Te pido en ese momento que limpies mis oídos, tantos naturales como espirituales. Espíritu Santo de Dios, quema con todo tu fuego toda basura. Sopla con tu viento recio toda hojarasca y toda mentira. Lava con agua viva todo. Y por medio de la sangre levanta bandera para así yo poder escuchar tu susurro. Porque sé que estar ante las puertas del reino de Dios es poder escuchar el canto de los ángeles. Santo, santo, santo. Que aunque estén dentro y yo fuera, escucharé cómo los ángeles ascienden y descienden con las oraciones de los hijos de Dios. Porque puedo ir de camino ante las puertas del reino de Dios, una generación avivada por la pasión, por el fuego que clama: ven, Señor. En ese momento no veía nada y no sentía nada. Y abro la Biblia mientras seguía en oración y entro a Isaías 30:21. Y con eso fue suficiente para mí en ese momento. Pudo haberme quedado más, pero empezar de cero y recibir un mensaje de parte de Dios
me levantó el ánimo y avancé, y ese fue el motivo por el cual este es el título del mensaje. Entonces tus oídos, que no oías nada, que ciertamente estabas sentado ahí y pedías escuchar, tus oídos oirán a tus espaldas. ¿Por qué a tus espaldas? Porque reconoces que el reino de Dios está detrás de ti en ese momento. Sientes que las puertas están cerradas. De momento puedes sentir que no eres digno de entrar. De momento sientes que estás en un punto de partida. Pero a tus espaldas vas a oír palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esa fue una palabra importante para el cual yo poder hoy estar delante de ustedes y poder compartírsela. Porque muchas veces ustedes van a sentir que se sienten estancados, que no van a sentir respuesta, que van a sentir que las puertas están cerradas. Pero en el momento en el que ustedes rinden su corazón y se entregan con sinceridad, ese versículo va a ser clave para cada uno de nosotros. Esa palabra va a ser importante. Este es el camino. Jóvenes y corazones sinceros, este es el camino. Andad por él, pero no echéis a mano derecha, ni tampoco torzáis a mano izquierda. Génesis capítulo 15, versículo 4 al 6, dice: luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que heredará. Repita conmigo: yo soy heredero. Repita conmigo: yo soy heredero. Estas palabras fueron de Dios para Abraham. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Quiero compartir con ustedes, desarrollar por unos minutos este versículo donde dice: y lo llevó afuera y le dijo. Y lo llevó afuera y le dijo: ante las puertas del reino de Dios está la palabra viva que va a activar tu propósito, que te va a dar visión y la voluntad del Padre en tu área de influencia. Ustedes son una generación que en el momento de que reconocí de que no estaba solo ante las puertas del reino de los cielos, sino que venía una generación de camino, sé que son cada uno de ustedes. Y es importante reconocer de que ustedes deben caminar creyendo de que el camino hacia el reino de los cielos va a traer el propósito, la visión y la voluntad del Padre a su área de influencia. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Dios escogió mostrarle a Abraham el mundo espiritual y lo colocó ante las puertas de su reino. En los términos de experiencias vividas, Abraham adoraba a varios dioses, adoraba a la luna y adoraba al sol antes de poder tener esa intimidad y esa relación con Dios. Abraham no tenía Biblia. Abraham no tenía Biblia. Necesito que esa parte sea clave para usted y para mí. Abraham no tenía Biblia. El estar ante las puertas del reino de Dios, en ese momento, para Abraham, fue importante porque cambió su entorno, porque cambió su vida. El estar ante las puertas del reino de Dios es transferir del mundo espiritual al mundo natural el diseño para tu área de dominio y conocimiento que solo hoy para ti puede ser algo rutinario y algo cotidiano. Para Abraham, donde estudiaba o memorizaba, o lo que veía como inalcanzable, que seguramente
quería saber el número exacto de estrellas porque adoraba a un Dios que era la luna. Para él la luna era su Dios. Para él el sol era su Dios antes de conocer a Jehová. Y si tenía que ver la luna, tenía que ver estrellas. Porque si ve en la noche, ve estrellas. ¿Cuántos están conmigo? Entonces seguramente tenía que ver estrellas y estudiar sobre eso, aprender sobre eso, adoctrinarse sobre ello. Y era algo natural y cotidiano para él el salir y ver estrellas de noche. Pero en el momento en el que Dios le dice una palabra, Dios le dice: sal y mira las estrellas. Y allí donde tú ves las estrellas, yo te voy a dar descendencia en esa cantidad. Y seguramente, si usted sigue ese momento y esa historia, al día siguiente para Abraham no fue lo mismo ver el cielo. Ya no lo veía como unas estrellas, ya no lo veía como constelaciones. Ya no se sabía cuál era esta, cuál era aquella. Esta brillaba más, esta brillaba menos. Ya no era algo cotidiano, ya no era algo normal. Ya era una promesa de Dios, ya era una palabra viva, ya era una realidad en el mundo espiritual que Dios le dio, de que allí, como esas cantidades de estrellas, iba a ser su descendencia. Dios quiere que su área de influencia, que su área de dominio donde usted está hoy, sea activada con una palabra ante las puertas del reino de Dios. Si usted decide, si usted reconoce que usted es hijo de Dios, si usted tiene su identidad de hijo de Dios, usted tiene el acceso a entrar al reino de Dios y obtener esa palabra viva de la misma forma que la obtuvo Abraham de parte de Dios, para traerla a su área de influencia, para vivir una vida con propósito, para vivir una vida con visión, para vivir una vida cumpliendo la voluntad del Padre. Lo que hoy para ustedes, puede pensarlo, pueden verlo, pueden imaginarlo, lo que hoy para ustedes es su área de influencia, lo que hoy para ustedes es algo normal y cotidiano, lo que sea, en las manos de Dios puede dar vida. Su área de influencia es muy importante y se va a activar en el momento en el que usted entre por las puertas del reino de Dios. En el momento en el que usted pase por las puertas del reino de Dios y reciba la palabra de Dios para su vida, lo que como Abraham veía una estrella más y cambió y veía entonces descendencia, veía hijos, veía cantidades de hijos, es lo mismo que Dios tiene preparado para usted si usted decide creerlo, si usted decide buscarlo, si usted decide traer el mundo espiritual y transferir esas bendiciones, transferir esa palabra, transferir esa verdad a su mundo natural. Ustedes no son algo más, son la promesa dada a este ministerio para levantar una generación. Y dentro de ese caminar existe una palabra para cada uno, que es su diseño establecido. Dios tiene una palabra de cumplimiento para ti. Voy a repetir eso. Dios tiene una palabra de cumplimiento para ti. En el momento en que tú reconozcas que estás ante las puertas del reino de los cielos, en el momento en el que tú reconozcas que tienes una identidad para entrar al reino de Dios, tú vas a ver que Dios tiene una palabra de cumplimiento para ti. Reconoce y cree que estás ante lo que Dios tiene para tu vida. Dile a la persona que tiene al lado: eres importante para Dios. Y de pronto usted pueda pensar: ¿yo qué tengo? ¿Yo qué soy? ¿Por qué yo? Y seguramente, o puede escucharlo de otra persona, puede escucharlo de otro joven, puede escucharlo de un familiar. ¿Por qué yo no tengo eso? Yo no voy para allá.
Y es importante que seas sincero. Tómate un tiempo para pensar esto. ¿Qué ves al mirarte al espejo? Para las chicas, cuando llega la noche y se quitan el maquillaje. Para los jóvenes, los varones, no sé, si se hacen limpieza de facial o digamos para los varones cuando se cepillan los dientes en la mañana. Para los varones cuando se cepillan los dientes en la mañana, ¿qué ves? Para las damas cuando se levantan también o cuando se quitan el maquillaje en la noche, ¿qué ves al espejo? ¿Sigues viendo tus debilidades? ¿Sigues viendo tus imperfecciones? ¿Sigues viendo las heridas del pasado? ¿Qué ves al mirarte del espejo? Si reconoces en este momento que sigues viendo tus debilidades, si sigues viendo tus imperfecciones, si sigues viendo tristeza, si sigues viendo falta de logros, es porque en ese momento tú estás ante las puertas de los reinos de los cielos cerradas. En cambio, si tú ante el espejo ves la obra de Dios siendo transformada, la obra de Dios siendo edificada, la obra de Dios siendo renovada, que el pasado solo cuenta para traerlo al presente como un testimonio, una experiencia vencida, y que tienes la victoria, entonces ves a Jesús en ti. ¿Qué ves al mirarte al espejo? Ver a Jesús en ti lo cambia todo. El día de mañana o esta noche, cuando estén frente a un espejo, ¿qué van a ver? ¿Van a seguir viéndose ustedes que no han logrado metas, que no han logrado objetivos? ¿O van a ver el Jesús que hay en ustedes? Ver el Jesús en ese espejo, al salir de allí, es reconocer, amar a tu prójimo como a ti mismo. Mirar al Jesús que está en ti y puedas verlo en tu prójimo. Y existe cierto demonio que posa o reposa en lugares, en países o en ciudades o en barrios en donde se cree que los de afuera aman más que los de la casa. Voy a repetir eso, por si no me expliqué. Muchas veces, no voy a decir en todos los casos, pero hay familias y hay casas, hay hogares, hay jóvenes que se sienten más identificados y más amados con sus amigos de afuera que con sus propios hermanos, que con su papá o con su mamá. Por eso mencionaba de que existen ciertos lugares que al que pueda dominar ese demonio que se posa sobre ese sector, los corazones van a sentirse atados, van a sentirse menos, van a sentirse tristes y van a encontrar la felicidad fuera, van a encontrar que se sienten alguien estando fuera de ese lugar y no con los suyos. El verte al espejo y verte a ti y no ver al Jesús que está en ti va a manifestar ese tipo de actitudes. Va a manifestar ese tipo de actitudes en el que nosotros que estamos en la iglesia, la mayoría que son hijos de Dios, que en el momento de un evangelismo, en el momento de una palabra que hay que darle a un pecador, se le da con amor, se le da con alegría, se le da con deleite al pecador. Pero si un hermano dentro de la iglesia cometió un error, ya tengo la piedra en la mano para tirársela. O simplemente no tengo la piedra en la mano, tengo la piedra en mi corazón guardada. Esos escenarios y esos eventos, esas actitudes son las que reflejan qué ves tú al estar frente al espejo. Pero ese es un enemigo que esta brigada va a derrotar. ¿Cuántos dicen amén?
Amén. Este es un enemigo que esta brigada va a derrotar. Este es un enemigo que esta brigada va a vencer. Este es un enemigo que le vamos a pisar la cabeza. Este es un enemigo que vamos a comerlo como pan. Este es un enemigo que vamos a reconocerlo y lo vamos a atar, y cuando lo veamos los vamos a vencer como brigada, reconociendo que ante las puertas del reino de Dios vamos a obtener lo que tenemos que recibir para entonces vencer eso. Cuando vuelvas a mirarte al espejo, que sea Jesús a quien veas allí, y no lo dejes simplemente en el reflejo. Y terminando la historia de Abraham, termina el versículo diciendo: y creyó a Jehová. Dile a la persona que está a tu lado: y creyó. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La fe, la obediencia y la confianza en Dios son claves para que su identidad de hijos sea visible. Reconozcan que ustedes donde están, la edad que tengan, no influye. El lugar donde ustedes están, el lugar donde ustedes viven, su área de asignación, puede ser su estudio, su trabajo, su familia, es su área de influencia. Y esas son las áreas que Dios quiere usarlos a ustedes para que conozcan a Jesús. Para que conozcan a Jesús y puedan vidas ser transformadas. Pero eso se va a obtener cuando usted, ante las puertas del reino de Dios, ante las puertas del reino de los cielos, dé el paso de fe, dé el paso de obediencia, dé el paso de recibir esa palabra viva para que usted pueda manifestarla y caminar en ella. Hoy usted puede, y le pido que haga esa tarea, porque lo que para usted es cotidiano, Dios lo puede cambiar. Lo que para usted es rutina, para Dios es vida. Pero está a una palabra de Dios para que eso sea efectivo. Y está a una palabra de fe de ustedes para que eso sea real. Fue lo que hizo Abraham. Dios le dijo, vuelvo y repito, recuerde que no había Biblia allí en ese momento. Creyó la palabra. Y Dios le dijo, así será tu descendencia, como las estrellas. Usted y yo vemos las estrellas cada día, o si algunos ni siquiera la ven. Yo antes ni la veía. Antes de yo recibir a Jesús y cambiar y entregarle mi corazón, yo ni miraba el cielo, ni miraba para arriba. En este caminar con Cristo y junto con mi esposa, me dice, mira el cielo qué bonito está. Al principio me lo decía, y ahora yo le digo a ella, mira cómo está el cielo. Yo no veía hacia arriba. Para mí eso era parte de nada. ¿Por qué? Porque estaba cegado, porque tenía mis propios principios, porque tenía mis propias metas, porque tenía mis propios sueños y no eran los de Dios para mí. Le exhorto a que busque estar ante las puertas del reino de Dios. ¿Y cómo va a llegar allí? Con un corazón sincero, no con un corazón perfecto. No con aprenderse o saber 3 versos o 3 capítulos, o quién fue, o quién es cuál fue o cuál es el nombre real de Josué. ¿Quién se lo sabe? Vamos a hacer una dinámica. ¿Quién se sabe el nombre real de Josué? Josué, el que era después de Moisés. Santo. Vamos a hacer de nuevo. Voy a hacer la pregunta, no sé si me entendieron. ¿Cuál es el nombre real de Josué? ¿Cómo? ¿Cómo? No, está por ahí. Ok, el nombre real era Oseas. Oseas. Den su aplauso para ustedes. Ante las puertas del reino de Dios está esa palabra viva y real para usted. Con un corazón sincero. Con un corazón sincero reconociendo de que hay algo de Dios para usted. De que la sangre
es real, de que el nombre de Jesús es real. Y no importa la edad, es un corazón sincero. Ok, pregunta número 2, ya que no pasaron la de Josué. ¿Quién me dice cómo se activa la sal? Santo. ¿Quién cocina aquí? ¿Cómo se activa la sal? ¿Cuál es la función de la sal? ¿Salar qué? Ok, exacto. Un aplauso para ustedes. Hay algo que ustedes tienen y es la identidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros hacemos declaraciones como iglesia, declarando que somos la luz del mundo, ¿cierto? Pero hay una también importante de que somos la sal de la tierra. Amén. Y si me siguen en este momento, ¿cuántos han leído la historia de Lot y su esposa? Amén. Ok, en el momento en el que la misericordia de Dios alcanza a Lot y a su familia, Dios los saca del lugar de Sodoma y Gomorra donde iba a destruirlo. Y le dice, no mires atrás. No mires atrás. Por favor, no mires atrás. Pero fue la esposa de Lot la que miró hacia atrás. Fue la esposa de Lot la que se convirtió en estatua de sal. Lot tenía la misericordia de Dios, pero la persona que tenía al lado, este era un complemento importante para el plan de Dios. Mira la persona que tienes a tu lado. Esa persona que tienes a tu lado es importante para completar el propósito de Dios. Recuerden de que esto es una brigada. Una brigada es un equipo. Una brigada está compuesta por cada una de las personas que ante las puertas del reino de Dios reciben su asignación para ejecutarla aquí en la iglesia. Recuerden de que este servicio se llama Brigada 1. Brigada 1, ¿qué quiere decir? En referencia a lo natural, un cuerpo, una élite, un escuadrón que tiene líder, que tiene el de primeros auxilios, que tiene cualquiera línea. ¿Cuál línea es la nuestra? Esa misma, la que mencioné al principio, en la que uno puede ser el que da la palabra, otro el que asiste, otro el de utilería, otro el de evangelismo, otro el de servicio, otro el de alabanza, otro el de adoración. Hay un área de asignación en esta brigada para usted, pero usted la va a conseguir en el momento en que usted entre ante las puertas del reino de Dios. Y cuando usted reciba esa asignación para esta brigada, usted la va a traer aquí. Pero la persona que está al lado también tiene que hacer esa misma asignación. Por eso le menciono de que la persona que usted tiene a su lado es un complemento importante para que esta brigada funcione. Para que esta brigada funcione allá afuera. Porque somos un equipo. Y esto fue lo que sucedió con Lot y su esposa. En el momento en el que la esposa de Lot miró hacia atrás, se convirtió en estatua de sal. ¿Y qué sucedió? La sal de ese equipo se perdió. ¿Qué sucedió en ese momento? La sal de la tierra estaba representada en la esposa de Lot y se perdió al desobedecer. Y Lot y sus hijas quedaron sin el complemento perfecto, sin el complemento en ese momento que era necesario, que era la sal. Toda la sal se fue de esa familia por una desobediencia. Usted es la sal de la tierra en su familia. Usted que está en este lugar, usted que reconoce a Jesús, usted es la sal de la tierra en su área de influencia, en su área de asignación. Usted es la que sostiene, usted es el que sostiene a las personas que están en su área de influencia, en su área de dominio, hasta el momento en el que ellos lleguen a ese momento, en el momento en que esta brigada los traiga aquí y se unan a usted. Ellos tendrán el complemento para aportar a la brigada, o para aportar a su casa, o para aportar en su relación.
o para aportar en el área que usted tenga. Pero de momento, hoy usted que reconoce y ha recibido a Jesús, usted es la sal de la tierra y usted debe cuidar eso. Porque en el momento en el que la persona, hoy como brigada, hoy como equipo, hoy como Jeff, como Jóvenes en Fuego del área norte de Panamá, y gracias a los de Panamá por estar aquí, pero en el momento en el que la persona que está a su lado no está ante la puerta del reino de los cielos, se va a notar. En el momento en el que la persona que está a su lado no haya recibido la asignación para aportar a la brigada, para ser parte del equipo, la sal se va a perder. No pierda la sal. Usted es la sal de la tierra. ¿Cuántos reconocen que ustedes son la sal de la tierra? Usted hoy es la sal de su familia. Usted hoy es la sal de su escuela. Usted hoy es la sal de su trabajo, la que activa la gracia de Dios en el punto de que una persona pueda recibir a Jesús. La gracia de Dios está activa para todos. El sol sale para buenos y malos. Pero hay una gracia distinta de convicción, una gracia que trae arrepentimiento, y esa es la que carga usted. Al mirar atrás, la esposa de Lot se llevó consigo la sal de su familia. Es por eso que dentro del Sermón del Monte, la primera identidad que nos da Jesús es: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la familia, de su familia. Ustedes son la sal de esta brigada. Ustedes son la sal en su trabajo. Ustedes son importantes para Dios. Ya no mire la sal como la miraba antes. Ya no mire su identidad como la miraba antes. Ya no se vea dentro de su casa como se miraba antes. Levántese en este momento con la identidad que usted tiene y no la pierda. Dígale a la persona que tiene a su lado: eres importante. Eres importante. Eres importante. Eres importante. Todo inicia con un corazón sincero ante las puertas del reino de Dios. Y nosotros, como otra identidad que tenemos, es que somos la generación de Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que somos la generación de Jesús? Es importante esto, porque somos la generación de Jesús. Y puse aquí en mis notas: somos la generación de Jesús, no la generación de Adán. ¿Por qué pongo esto? Porque la generación de Adán quiere vivir en un Edén, quiere vivir en un huerto, quiere vivir en un escenario donde todo es perfecto y querer tener la conexión directa con Dios. Pero la generación de Jesús camina por fe, toma su cruz y reconoce que tiene que dejarlo todo atrás y avanzar hacia la victoria. Déselo a Él. Déselo a Él. Eso es lo que usted dice que es la generación de Jesús. No somos la generación de Adán. La generación de Adán solo vive dentro del Edén. Solo vive dentro del entorno de la iglesia. Solo vive dentro del entorno de su camino. Hoy voy a decirlo, porque somos los que estamos aquí. Vive solo en torno en Jeff. La generación de Adán solo quiere vivir dentro del entorno. La generación de Jesús se despoja de títulos y posiciones y sale a sentarse con el pecador, a libertar a los cautivos y a proclamar el año agradable del Señor. Somos la generación de Jesús. Esa es la generación de Jesús. No somos la generación de Adán que nos conformamos con 4 paredes y venir simplemente a los servicios. Somos la generación de Jesús que nos levantamos reconociendo que la persona que está a nuestro lado también tiene a Jesús y salir a hacer la obra de Dios.
Y es importante reconocer que somos la generación de Jesús y no la generación de Adán. Porque al ser la generación de Jesús, nos vamos a levantar con una identidad, nos vamos a levantar como un cuerpo, nos vamos a levantar como hijos, nos vamos a levantar con esa visión y ese propósito que Dios ha establecido en este país. Reconozca y sepa algo si usted no lo sabe. Este país, Panamá, el pequeño ante el mundo, ante grandes potencias, ante grandes multitudes, ante grandes ingresos, ante grandes países desarrollados, fue el que Dios escogió para este tiempo y para esta hora, para levantar una generación que arde en fuego, para levantar una generación que arde en pasión, para que levante una generación ante las puertas del reino de los cielos, para que reciba lo que Dios tiene para su vida. Dios ha escogido este país, el pequeño ante muchos, porque hay un corazón humilde, porque usted tiene un corazón humilde. Dios ha escogido este país, Dios ha escogido este sector, Dios nos ha escogido a nosotros. Hoy somos pequeños, hoy somos pocos, pero si reconocemos ante las puertas del reino de Dios nuestra identidad y lo que Dios ha establecido y ha depositado en este país, en esta iglesia, en este ministerio, en su corazón y del mundo espiritual, lo transfiere al mundo natural, las cosas van a cambiar. Somos esa generación que reconoce de que afuera hay corazones que necesitan lo que nosotros cargamos. La generación de Jesús reconoce de que allá afuera hay corazones, hay vidas, hay vasos de barro que debemos ir a tocar. Hay vasos de barro que debemos ir a levantar. Hay vasos de barro que debemos de traer. Somos esa generación que reconoce de la misma forma como David, que su pueblo está siendo amedrentado. Pero si yo tengo el Espíritu de Jehová, me levanto para ver quién es ese enemigo que está en contra de los ejércitos de Dios, de los futuros hijos de Dios. Somos esa generación que se levanta a vencer ese gigante. Somos esa generación que se levanta a vencer cada gigante que atormente al pueblo. Esa es la generación de Jesús. Esa es la generación que entra a recibir lo que le pertenece en el reino de Dios y salir y vencer, y salir y conquistar, y salir a obtener la victoria, no solo para nosotros, sino a los que Jesús también entregó su vida, sino también a aquellos por los cuales Jesús derramó su sangre. De la misma forma, como David mencionaba en este ejemplo, de la misma forma nosotros vamos a salir a reconocer cuáles son esos gigantes que atormentan el pueblo, que atormentan o influyen en la área de asignación, de área de influencia donde usted está, para vencerlos. Y no importa el área de asignación que usted esté. Hubo un hombre que fue David, que entró a una cueva donde había toda clase de lacra, toda clase de personas de bajo mundo, y todas ellas se convirtieron al hombre de Dios. Él no se convirtió ni se transformó al área de influencia en la que estaba. El área de influencia a los hijos de Dios, a la generación de Jesús, a los que reconocen que están ante las puertas del reino de los cielos, no le cambia la identidad. Si yo estoy en un lugar, en un área de trabajo donde todo es pecado, donde todo es demonio, donde todo está cerrado, no me puedo quedar en ese lugar en el sentido de que me cambie. Soy la sal de la tierra, soy la luz del mundo, soy el que hace que el cambio se genere. Y empiezo no de manera natural, sino ante las puertas del reino de Dios, recibiendo lo que me pertenece y transfiriéndolo a mi vida para que sea manifiesto. No permitas
que tu área de influencia o tu área de asignación o el área donde tú estás impacte y cambie tu vida. He visto muchas personas. Yo trabajo en el área de construcción. Y cuando llego a un lugar, las personas que son de Jesús son reconocidas y le dicen el siervo. Es la que siempre se dice, el título que siempre le ponen, el siervo o el varón. Y he visto cómo se dañan. He visto cómo cambian por el entorno en el que están. La construcción y las personas que están ahí no es que sean malas, pero el lugar en donde están cambia a los que son siervos. Lo he visto. Y han salido de iglesia, han dejado el trabajo y han sido cambiados por el área donde están. No permita que el área donde usted está lo turbe. No permita que el área donde usted está lo cambie. No permita que el lugar donde usted esté haga que usted camine a la derecha o camine a la izquierda. Este es el camino. Andad por él y vas a oír lo que el cielo tiene para ti. Es por eso que será vida para usted. Será vida. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso será vida para usted ante las puertas de los cielos, reconocer que hay algo de Dios para su vida y que algo está a punto de empezar. Ser parte de esta brigada y avanzar en ella, usted va a reconocer su lugar y su posición en ella. Y los que estamos al frente tenemos una asignación muy especial, pero somos parte de esa brigada. Y es parte de formarlos a ustedes para que su área de asignación ustedes cumplan el propósito de Dios. Recuerde que la persona que está a su lado es importante. Literalmente hoy no, sino que la persona que está a su lado es importante, es un componente importante para la obra de Dios. Y hay dos jóvenes que en su momento cumplieron una obra muy importante, que fueron Josué y Caleb. Hemos escuchado muchas veces cuando son servicios de jóvenes que somos la generación de Josué, o que ustedes son los que siguen después de Moisés. Pero para llegar en ese momento, a ese momento en el que Josué era reconocido, tuvo un acontecimiento que suceder, y no lo hizo solo. Josué y Caleb. En el momento en el que, si muchos conocen lo que narra la historia, lo que narra la palabra, voy a traerlo al mundo actual. En el momento en el que se quería conquistar una tierra, Moisés crea un grupo de WhatsApp. Moisés crea un grupo de WhatsApp con los príncipes de cada tribu de Israel. Eran 12. Los príncipes de la tribu de Israel. Y Moisés crea un grupo de WhatsApp y dice: necesitamos ir a conquistar el territorio que Dios nos dio. Dios nos ha dado una promesa, Dios nos ha dado una palabra y ha decidido que sean los príncipes, que sean los líderes, los futuros líderes de cada grupo, de cada tribu, que sean los que vayan allá. ¿Por qué el príncipe? Porque son los que califican. ¿Por qué el príncipe? Porque tiene las cualidades, porque va a ser el próximo líder de su tribu. Por eso el príncipe fue lo que se asignó. Y cada uno empieza a ver en su WhatsApp, me agregaron un grupo nuevo. Asignación de líderes, príncipes de Israel. Y el de la tribu de Rubén, y el de la tribu de Dan, y el de la tribu de Judá, de Leví, todo el mundo se conectó ahí. Entienda que era un pueblo grande, entiendan que eran tribus grandes. Y seguramente, como usted conoce la historia de ese pueblo, tenía en su corazón todavía Egipto. Y seguramente cada uno tenía su propio lugar, cada uno tenía su propia banda, cada uno tenía su propio equipo, cada uno tenía su propio grupito. Y el estar en un grupo crea un momento importante y clave
Ninguno de ellos mantenía una relación con el otro. Ni uno con otro tenía una comunicación de hermandad o de amigo. Y cada uno al ver el grupo, wow, tengo que prepararme. Cada uno habrá dicho qué es lo que tiene que hacer. Voy a prepararme porque tenemos que ir para allá. Perfecto. Los líderes fueron asignados para una misión, para una asignación. Se prepararon para el tiempo, se prepararon para el momento, salieron, hicieron la asignación que tenían que hacer. Seguramente ahí en el camino algunos se conocieron, algunos conversaban más con otros que con otros. Yo soy el de la tribu de Rubén, decía, puede decir el primero, el más grande, yo soy el más grande. No tengo que hablar con los más pequeñitos, de pronto con el segundo o el tercero. El pequeñito de pronto lo dejaban atrás, o se hacían grupitos de 3, de 2, o cada uno avanzaba conforme a lo suyo. Crece ese escenario. En el momento en el que voy a darle un ejemplo, a usted, no voy a decir nombre, lo escogen para ser el representante de Jeff a nivel de Panamá, a usted. Y usted no conoce al del oeste, usted no conoce al de Arreján, usted no conoce a nadie. Ese mismo escenario era. Representante de cada tribu, representante de cada Jeff es escogido para un grupo, para una asignación, para ir a un lugar. Y es en el camino donde usted se conoce. Va y hacen la asignación y regresan. Pero en el momento en el que regresan, de los 12, 10 ponen el escenario trágico, ponen el escenario más difícil de que no se va a poder. Y esos que estaban al frente, todo un pueblo estaba expectante a la respuesta. Eran millares de personas, eran cantidad de personas donde la esperanza estaba puesta en los líderes que venían con la respuesta de la asignación. Imagínese usted qué va a pensar que de 12, 10 dicen no. 10 dicen no se puede, señores. No se puede. La iglesia se va a quedar vacía. El norte se va a quedar así. ¿Qué va? Salimos allá, hay 3 iglesias. Salimos allá, no se puede. Salimos a un pueblo allá, ¿qué va? Allá no entran ni los policías. Difícil. Los jóvenes, la tierra no la vamos a poder conquistar. ¿Qué usted va a pensar? Que de 12, 10 digan eso. Pero en cambio se levantaron 2 jóvenes, Josué y Caleb. Es por eso que le menciono que la persona que tiene a su lado es un componente importante para lo que Dios va a hacer en su vida, en este lugar y en su área de asignación. Se levantaron 2 jóvenes en medio del caos, en medio en el que todo el pueblo estaba negativo. Se levantaron 2 jóvenes y dijeron sí, sí vamos a conquistar. Si Dios nos ha dado gracia hasta este momento y si Dios nos ha prometido que esa tierra es para nosotros, Él nos las va a dar y nosotros la vamos a conquistar. Estos jóvenes no se conocían. Estos jóvenes, necesito que vean una clave importante. Hay algo más de el ponerse de acuerdo. Estos jóvenes no solamente se pusieron de acuerdo en lo que iban a decir. Ambos se levantaron, se rasgaron sus vestidos ante el pueblo y manifestaron lo que Dios iba a hacer el día de mañana, el impacto para conquistar una tierra. Y no solo fue el acuerdo, sino que fue una misión compartida con convicción divina. Sus corazones estaban con la convicción de que Dios iba a hacer algo, de que ya Dios había dado una palabra y esa palabra ellos la iban a materializar. Ellos iban a transferir eso de lo que Dios había dicho, de la palabra de Dios, a su entorno, a su escenario, al caos del pueblo, y lo iban a hacer real. El resumen puede ser, se pusieron de acuerdo, pero hay algo más en el ponerse de acuerdo, y fue compartir una convicción divina. Josué y Caleb no actuaron por conveniencia,
No actuaron por estrategia o política o presión social. Ellos vieron con los ojos de la fe, no con los ojos naturales. Mientras que los otros 10 espías veían gigantes y peligros, ellos veían una tierra prometida y la fidelidad de Dios. Ambos reaccionaron igual. Rompieron sus vestidos y hablaron con valentía. ¿Por qué? Porque estaban alineados al corazón de Dios. Porque tenían una visión espiritual, no una visión natural. Porque estaban llenos de fe y porque no estaban llenos de temor. Porque compartían un espíritu diferente al resto de los que decían no. ¿Y cómo obtuvieron eso estos jóvenes? Reconociendo de que hay unas puertas de los cielos abiertas para ellos, reconociendo de que hay un lugar donde pueden recibirlo de Dios y traerlo a la tierra y hacerlo manifiesto y que sea real. Pero cada uno de esos jóvenes, Josué tuvo que entrar, Caleb tuvo que llegar. No Josué se puso de acuerdo con Caleb, no Caleb se puso de acuerdo con Josué. Lo que dijo Josué está bien, lo que dijo Caleb es real, lo que dijo él es así. Ambos accionaron porque lo que había en su corazón era lo mismo, porque habían obtenido lo mismo, porque subieron y reconocieron de que hay algo de Dios para su vida. Usted, como le mencionaba al principio, solo usted va a definir lo que es iglesia. Solo usted va a definir lo que es iglesia. Ese mismo es el momento en el que usted tiene que entrar al reino de los cielos con un corazón sincero, y al recibir lo que Dios le quiere entregar, se va a ver manifestado de que va a ser lo mismo que la persona que tiene a su lado. No va a ser algo distinto, no va a ser algo diferente, porque viene de parte de Dios. Lo que hicieron Josué y Caleb fue una expresión de valentía profética. Romper su vestido fue una señal de protesta espiritual. Lo hicieron porque el pueblo había caído en incredulidad y rebelión. Ambos se pararon contra la corriente, dispuestos a ser rechazados por el pueblo, por su lealtad, pero su lealtad estaba con Dios, no con la mayoría. Fueron un modelo de liderazgo espiritual en unidad. Josué y Caleb fueron una brigada espiritual en medio de una nación confundida. Su acción demuestra que cuando dos personas tienen la misma visión espiritual y compromiso con la verdad, pueden enfrentar multitudes y mantenerse firmes. Josué y Caleb no estaban de acuerdo, no solamente estaban de acuerdo, estaban conectados por una misma fe. Estaban conectados con una misma visión y estaban conectados con una misma pasión por obedecer a Dios. No se necesita una multitud. Ellos no necesitaron una multitud. Son los dos que creyeran con todo su corazón. Son los dos que recibieran la misma visión y ponerse de frente ante la adversidad. Y así es como se va a obtener la victoria. Voy a pedirle que se ponga sobre sus pies. Hay algo de Dios para su vida y no lo va a obtener usted por venir a un servicio, lo siento, en el sentido de simplemente escuchar lo que su pastor quiera decir. Usted tiene que entrar ante las puertas del reino de Dios y obtener lo que le pertenece como hijo de Dios. La sangre también fue derramada por usted, la sangre también fue rociada por usted. En el momento en el que Jesús le dice a sus discípulos, cuando lo iban a tomar preso, Jesús le dice: dejad esto ahora. ¿No crees que puedo orar a mi Padre para que me dé 12 legiones de ángeles? Le hacía referencia a ellos diciendo de que Él tiene toda la potestad para hacerlo con sus propias fuerzas. 12 era la representación de cada uno de sus discípulos. Puedo pedir 12 legiones de ángeles, pero lo que quiero es que los 12 que tengo como discípulos sean lo que hagan la obra. Eso es lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Eso es lo que Dios quiere. Él puede hacerlo con sus ángeles, Él puede hacerlo con todo lo que Él quiere hacer. Dice que las piedras son las que van a hablar, pero Él quiere utilizarlo a usted. Él quiere que usted sea útil en sus manos. Ahí donde usted está, voy a pedirle que abra su corazón. Ahí donde usted está, voy a pedirle que reconozca que cada momento estar en la presencia de Dios es estar ante las puertas del reino de los cielos. Y por medio de la sangre
por medio del nombre de Jesús, esas puertas se abren para que usted pueda recibir los diseños, para que usted pueda recibir la visión, para que usted pueda recibir el propósito que Dios tiene para su vida y aportar dentro del cuerpo de Cristo, y aportar activamente dentro del cuerpo de Cristo, dentro de esta brigada, dentro de este equipo, dentro de esta generación que se va a levantar reconociendo la pasión, reconociendo el fuego de Dios, reconociendo ese avivamiento. No pierda la oportunidad de reconocer de que hay algo de Dios para su vida, de reconocer de que Dios tiene algo para usted. Amantísimo Rey y Padre Celestial, en este momento y en esta hora venimos delante de ti, reconociendo con un corazón sincero que estamos ante las puertas del reino de los cielos, reconociendo de que tú, Padre, has, a través de tu gracia y tu amor, te ha placido, Padre, darnos el reino, Padre. Te ha placido, Padre, entregarnos el reino de Dios. Hoy en este momento y en esta hora, Padre, cada corazón, Padre, permite en este tiempo y en esta hora que cada corazón, Padre, pueda llegar ante ti, Padre, ante la puerta, y poder entrar confiadamente ante el trono de la gracia y recibir, Padre, esos diseños, y recibir, Padre, ese espíritu, Padre, recibir, Padre, esa identidad, recibir, Padre, lo que tú tienes en este tiempo y en esta hora, para que esta generación se levante, para que esta generación reconozca que hay un Dios vivo. Para ti que no conoces a Jesús, puedes tomar la decisión de seguir este camino hacia la puerta del reino de Dios y regresar al lugar que pertenece, a los brazos de tu Padre, a los brazos de tu Creador, a los brazos de tu Dios. Si haces esto, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no eches a mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Si escoges este camino, ya no andarás vagamente en una vida sin rumbo, sin norte. Este es tu norte, este es tu camino. En el momento en que reconozcas delante de quien estás, para ti que reconoces a Jesús y eres un seguidor fiel y caminas guardando tu corazón ante las puertas del reino de Dios, conviértete en un discípulo real de Él, y las puertas de los cielos se abrirán con promesas, llegarán las bendiciones y se activarán, porque escrito está este libro. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, no caerán jamás, y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, delante de ti estamos, reconociendo que ante las puertas del reino de Dios vamos a obtener nuestra identidad como hijos tuyos.